A ver, la encuesta nacional de ocupación y empleo, esto lo realiza el INEGI y nos ofrece datos mensuales y trimestrales de cuánta gente compone la fuerza del trabajo, en qué están haciendo, cuántos están en la economía formal, la informal, la llamada ocupación, la subocupación, la desocupación. A ver, Kenia, ¿qué nos dice ahora el ENOE? Bueno, efectivamente, Eduardo, sin duda hoy es un día pues para preocuparnos en términos del empleo, pero sobre todo en términos de género y de qué va a pasar con las mujeres y este desempleo terrible. Hoy el INEGI... ¿Más vas a hablar de lo morada que están las mujeres o de toda la población mexicana para saber? Ambas. Voy a tratar de hacer una recopilación de los dos. Hoy el INEGI publicó los resultados de la ENOE, que es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del primer trimestre de este año 2021, que evidentemente visibiliza ya el golpe, digamos, que se ha tenido a propósito de la pandemia, y son los datos formales, que no son otros datos, digamos, ¿no? Más allá de un asunto ideológico, son los datos que el INEGI está dando a conocer al mundo. Esta encuesta, digamos, mide cuántas personas tienen empleo, cuántas se encuentran en informalidad, bien, cuántas han perdido su empleo. Y en esta ocasión, bueno, pues se presentan los efectos de la pandemia verdaderamente en un tema complicadísimo. 1.6 millones de trabajadores con un sueldo fijo o quienes trabajan de forma independiente perdieron sus empleos y dejaron de percibir un ingreso, Eduardo. 1.6 millones de trabajadores, digamos, en términos... Estamos hablando de gente que está en la economía formal y la informal. Efectivamente. Bien, que quede claro, porque aquí en México estar ocupado es estar en la economía formal o la informal. No, son sueldos fijos y quienes trabajan de forma independiente. Esto es, no están formalizados, válgales. Por eso, es economía informal, estamos de acuerdo. Bien. Los sectores más afectados son el comercio, los servicios, porque tienen, digamos, este golpe, este coletazo de los restaurantes, temas de hoteles, alojamiento. 1.9 millones de personas dedicadas a estas actividades perdieron su empleo. Esto es gente que tuvieron que cerrar el hotel, el pequeño hotel, el restaurante, sí, el pequeño restaurante, el restaurante grande. Oaxaca, mi querido... No menciones a Oaxaca, porque hoy alguien se puede enojar. Oaxaca, Guerrero y Chiapas son los estados con mayor informalidad laboral. Y eso claramente tiene que ver, pues, con una falta de acceso a hospitales, acceso a, digamos, derechos laborales, y es un tema que nuevamente, digamos, al sur le sigue pegando en este país. Oaxaca, Guerrero y Chiapas. En Quintana Roo, Ciudad de México y el Estado de México, en estas tres entidades federativas, se presenta una mayor tasa de desocupación. Y esto, bueno, pues también visibiliza, digamos, el problema de pues perder un empleo frente a esta pandemia. Sin duda, Eduardo, y aquí yo quisiera poner un acento, digamos, con mis compañeros. En medio de esta tragedia, digamos, hemos visto con José Luis qué está pasando con la falta de dinero en el bolsillo de los mexicanos a propósito de la canasta básica, a propósito de los ingresos. Pero en medio de esta pandemia, quienes más están sufriendo un problema de falta de dinero y de falta de empleo son las mujeres. Lo que hoy nos dice el INEGI es que el 84% de ese 1.6 millones de personas que perdieron su empleo, el 84% son mujeres. Es un dato terrible, digamos, en términos de las mujeres que están sufriendo violencia, que están sufriendo feminicidios y que en este caso también de manera brutal, desproporcional, digamos, es así la palabra, desproporcional, están sufriendo el desempleo o la falta de acceso a dinero. Eso es un fenómeno mundial, Kenia, es un fenómeno mundial. Las mujeres, claro, y tiene que ver, por supuesto, porque las mujeres estamos justamente en el área de servicio, ¿no? Decíamos, pues, restaurantes, hoteles, por supuesto, se entiende, mas no se justifica, y en estricto sentido es buscar el cómo poder resarcir este problema. Es como la mayor parte del personal de salud que ha muerto en la pandemia
alrededor del mundo son mujeres, porque la mayoría de las trabajadoras del sector salud son mujeres. Fíjate los datos, 7 de cada 10 personas que hoy no tienen una actividad laboral ni un ingreso, o sea, no tienen ni trabajo ni cómo obtener dinero, 7 de cada 10 son mujeres. Y a mí me parece que, digamos, que bueno que abonamos tanto el tema de José Luis como este tema del INEGI, porque lo que nos tendría que llevar esta ENOE esta encuesta es qué va a hacer el Estado mexicano para tratar de paliar esto que termina siendo un tema durísimo en contra de las personas que no tienen empleo y en contra específicamente de las mujeres. ¿Qué está haciendo el Congreso para empezar? Porque creo que el Congreso no debería estar esperando a ver qué dice el Poder Ejecutivo. ¿Qué está haciendo? Por eso decía yo, el Estado. O sea, el Estado, ¿no? El Estado-Nación, y hablando, por supuesto, no solamente de las autoridades, sino también de la sociedad, de las empresas, de los empleadores. El Estado-Nación tendría que generar una sinergia. Y hablando en términos del Poder Ejecutivo, Legislativo y el Judicial en su caso, pues tendrían que estar generando políticas públicas, incentivos fiscales, créditos, lo que nosotros hemos llamado ingreso básico universal, renta básica, dirigido en este caso a mujeres. ¿Qué está haciendo en términos reales el legislativo? Nada, porque no se ha permitido poder construir un acuerdo, entendiendo que el dinero es uno, ¿no? Es como una cobija, si tú ocupas dinero para una cosa, descobijas otra, y este gobierno tiene claramente unas prioridades que no son, cuando menos, tratar de contencionar el problema, no desde el legislativo. La oposición en el Congreso no puede sugerir cosas, aunque claro, no le haga caso Morena. Todos los grupos parlamentarios, ¿eh? O sea, me refiero a el PAN, MC, el PRI, pero no se tienen los votos suficientes. Cada quien incluso le ha dado su propio nombre. Por ejemplo, unos le llaman ingreso básico universal, otros le llaman renta básica. Pero no hay nada nuevo, no se les ha ocurrido nada nuevo desde la última campaña presidencial que planteaban eso. Bueno, porque yo veo que en Estados Unidos la minoría republicana presenta un plan alternativo que el presidente se ha presentado, no sé si recuerdas, y se van a la opinión pública a venderle su proyecto. No sé si recuerdas, incluso se han presentado varias alternativas, por ejemplo, en términos fiscales, ¿no? Créditos fiscales, digamos, algún tipo de metodología fiscal para tratar de ayudar a los empleados y a los empleadores. Bien. No se ha tocado una coma de toda la miscelánea fiscal. No Bien. Se tocó en diciembre del año pasado, cuando se abordó el tema de la ley de ingresos y del presupuesto de egresos, porque hay claramente prioridades de este gobierno que no se tocan, valga la expresión, por la oposición, por el gobierno o por los legisladores del gobierno, aunque lo pida la oposición N veces. Muy bien. José Luis. Yo creo que es importante destacar que uno de los efectos que tuvo la pandemia sobre mujeres empleadas, estoy hablando del sector formal, es que muchas de ellas tuvieron que dejar su trabajo para educar a sus hijos, porque siendo la presión familiar de la educación no presencial, fueron las madres que estaban trabajando que ahora tenían que estar en casa con sus hijos, y esa es una parte de la explicación de por qué le ha pegado más la época de la pandemia al desempleo de las mujeres. Carlos. Los números del INEGI y la exposición de Kenia tienen mucho de realidad. Todos sabemos en este país que el Estado y el gobierno mexicanos tienen una deuda histórica con el sur-sureste de México. En el tema anterior, el doctor Derbez decía que hay hambre en este país. Sí, este hambre que hay en el país es ancestral. Sí, esto no es nuevo y se ha agudizado aún más por este problema que tenemos de la pandemia. Así es que es una realidad. Y estoy de acuerdo con Kenia que hay mucha gente que sufre y va a sufrir más las consecuencias en el a mediano plazo todavía. Ese es el gran problema de México, la deuda histórica con el sur. ¿Cuándo la vamos a empezar a pagar? Porque yo desde que tengo uso de razón, se decía lo mismo, la deuda histórica con Oaxaca, con Chiapas, con Guerrero. Oye, así es. Varias décadas y no veo que la estén pagando. Ese es el grave problema, Eduardo, que no hay palabra. En la política no hay palabra. Luis Ernesto. Yo quisiera decir algo que va a sonar disonante aquí, pero
Si uno observa realmente a nivel regional lo que está pasando en el país y se sale un poquito uno de estos conceptos macro nacionales, vamos a observar cosas interesantes. El norte del país y el centro del país otra vez está creciendo muy rápidamente y lo está haciendo porque está conectado a la economía norteamericana. Lo que está pasando en el sector exportador mexicano es que está creciendo a tasas superiores al 14%. Depende del producto que uno vea, está creciendo su volumen de producción entre el 14 y el 24%. Ahí se están generando empleos, ahí se está pagando a la gente. El mensaje, en mi opinión, es bien claro. Necesitas tener ese tipo de relación, de capacidad, de tipo de producto y vas a ver cómo la economía nacional crece. Cuando además, sistemas educativos enfocados a esa economía internacional, ¿no? Y el problema que estamos viendo aquí es, otra vez queremos regresar a programas sociales de apoyo a través de dádivas, en lugar de generar las condiciones para que los empleos sustentables, como los que se están viendo hoy en el norte, sean los que estén prevaleciendo en México. Y por ahí es por donde debe ir la política pública, no por el otro lado. Para concluir, Kenia. Solamente decir, hoy el INEGI está dando datos claros y datos duros y debería de darse, digamos, tiros de precisión. Claramente se sabe hoy qué está pasando con las mujeres, con su falta de empleo y con los mexicanos, y efectivamente, qué está pasando con esto. Ojalá y lo haga el gobierno. Gracias, Kenia. Vamos a los mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.